Pasaron los días y, cuando nos dimos cuenta, ya estábamos cerca de Belmont. El trayecto se había hecho más pesado de lo que esperábamos. El cansancio no solo era físico, también mental. Cada kilómetro recorrido era un recordatorio de que avanzábamos hacia un lugar del que ya habíamos escapado por poco. Como solo faltaban un par de horas para que cayera la noche, decidí que nos detuviéramos en una zona alejada, sobre una pequeña montaña desde donde pudiéramos observar el pueblo sin exponernos demasiado. Desde esa altura, Belmont parecía un cuerpo sin alma, puertas arrancadas, ventanas destrozadas, calles cubiertas de objetos tirados, autos atravesados en medio de la pista y manchas oscuras que no necesitaban explicación. Incluso las casas de los supervivientes que se habían quedado estaban destruidas. No había movimiento alguno, ni siquiera el de un ave. Pero sabía que ese silencio no era tranquilidad, era espera. Supuse que esas cosas probablemente aguardaban la llegada de la noche dentro de las casas para salir a cazar. La experiencia nos había enseñado que la oscuridad era su aliada. Aprovechamos el tiempo que quedaba de luz para marcar una ruta corta que nos facilitara recoger toda la comida y medicina posible de las tiendas y farmacias de la manera más rápida. Dibujamos el recorrido en la tierra con una rama, señalando entradas, posibles bloqueos y puntos de escape. Cada uno memorizó su función, no podíamos improvisar. Como aún quedaban algunos minutos antes de que anocheciera, intenté reducir la tensión hablando con los tres chicos. Descubrí que sus nombres eran Ángel, Miguel y Lucian. Miguel, el propietario del camión, nos contó que había dejado la universidad luego de que su madre falleciera de cáncer y que tuvo que asumir el trabajo de camionero para mantener a su hermana menor. Dijo que ella era lo único que le daba sentido a levantarse cada día, que si no fuera por ella probablemente habría terminado perdiéndose entre el alcohol o las malas decisiones. Hablaba con firmeza, pero su mirada revelaba el peso que cargaba. Ángel y Lucian tenían una historia más simple, amigos desde la infancia, crecieron en Belmont y lograron evacuar junto a sus padres. Lo único que les importaba ahora era asegurarse de que sus familias sobrevivieran en el nuevo pueblo. Yo también me abrí un poco con ellos y conté mi historia, no con detalle, pero lo suficiente para que entendieran por qué había terminado en ese lugar. Cuando llegó el turno de Daniela, ella permaneció en silencio, su mirada estaba fija en el horizonte oscuro, y aunque intenté entender qué pensaba, parecía estar en un lugar muy lejos de nosotros. No insistí. La conversación murió ahí. Sin darnos cuenta, la noche cayó. Establecimos turnos de vigilancia. Por suerte, me tocaron las 2 últimas horas, así que pude dormir algo, aunque el sueño fue ligero y fragmentado. Cuando Daniela me despertó para cumplir mi turno, el aire estaba frío y pesado. Me incorporé y observé el pueblo. Los infectados se movían de manera extraña, mucho más pasiva que la primera noche que los vimos atacar. Caminaban lento, arrastrando los pies, tropezando con objetos, sin esa violencia desenfrenada que recordaba. Le pregunté a Daniela si habían estado así todo el tiempo y ella solo respondió que sí, que no habían mostrado señales de agresividad sin estímulos. Aún así, esa calma me inquietaba más que su furia. Mientras vigilaba, noté algo peor, animales infectados recorrían las calles. Perros, gatos e incluso lo que parecía una cabra caminaban sin rumbo, chocando contra paredes, dando vueltas en círculos como si buscaran algo que ya no recordaban. Pensar que ni las mascotas se habían salvado me hizo comprender que aquello no tenía límites. Cuando los primeros rayos de sol aparecieron por las montañas, todos los infectados comenzaron a refugiarse dentro de las casas, desapareciendo uno por uno en la oscuridad de los interiores. Desperté a los demás y pusimos el plan en marcha. Para nuestra suerte, casi ningún infectado había pasado cerca de las tiendas y farmacias que marcamos en la ruta. Aún así, el simple hecho de caminar por esas calles silenciosas, sabiendo lo que se escondía tras cada puerta, hacía que el corazón latiera con violencia.
Llegamos a las primeras tiendas y reunimos toda la comida enlatada posible. Trabajábamos rápido, en silencio, atentos a cualquier ruido fuera de lugar. Tras vaciar 3 locales, el camión ya estaba al 80% de su capacidad. También recolectamos gasolina de vehículos abandonados, usando mangueras improvisadas y bidones encontrados en el camino. Solo quedaba la farmacia y luego la estación de radio. Al llegar a la farmacia, lo vimos, marcas de sangre que entraban por la puerta de servicio. El terror recorrió el cuerpo de todos al mismo tiempo. Ángel propuso buscar otra farmacia, pero el tiempo jugaba en nuestra contra y no sabíamos en qué estado estarían las demás. Sabíamos que, a largo plazo, las medicinas serían incluso más valiosas que los alimentos. No podíamos irnos con las manos vacías. Formamos un círculo con las palas en alto y entramos. El interior estaba revuelto, con estantes volcados y cajas abiertas. El silencio era tan denso que podíamos escuchar nuestra propia respiración. Seguimos las marcas de sangre hasta que desaparecieron. Eso no tenía sentido. Entonces, una gota cayó desde el techo frente a nosotros. Levanté la vista, y lo vi. Estaba agazapado entre las vigas, observándonos desde el momento en que entramos. Se lanzó sobre Miguel. Aunque reaccionó rápido, el mordisco en su hombro fue claro y profundo. Logró derribarlo y, con la ayuda de todos, eliminamos al infectado. El silencio posterior fue insoportable. La herida era visible. Nadie habló. No hacía falta. Saqué mi pistola y le pedí que se alejara. Él entendía. Ordené a los demás que salieran y me quedé a solas con Miguel. Con voz temblorosa empezó a hablar de su hermana, de sus gustos, de cómo odiaba madrugar para ir al colegio, de cómo quería estudiar medicina. Cada palabra era una despedida. Le pedí que se diera la vuelta mientras seguía hablando. El arma se sentía pesada, irreal, pero sabía que no podía dudar. El disparo rompió el silencio de forma definitiva. Prometí que cuidaría de su hermana, aunque no sabía si tendría la oportunidad de cumplirlo. Sin perder más tiempo, cargamos toda la medicina posible al camión y nos dirigimos a la estación de radio para pasar la noche. Nadie tenía ánimo para hablar. Preparé el generador y el equipo de radio, aseguré cables y probé conexiones. Encontré algunos discos antiguos de música y los guardé, no sabía si los necesitaríamos, pero la idea de conservar algo del mundo anterior me parecía importante. Al acercarse el amanecer, lo vi, un gran perro pitbull me observaba fijamente desde la distancia. No se movía, solo miraba. Sentí un escalofrío. Cuando el sol salió por completo, los infectados se ocultaron nuevamente. Antes de irnos, Daniela me detuvo. Con firmeza me dijo que iría a la ciudad. Intenté persuadirla, pero su decisión ya estaba tomada. Me mostró un arma que llevaba en su mochila, al parecer ya había hablado con don Jorge antes de salir del pueblo. Le advertí sobre el comportamiento extraño de los animales infectados. Nos abrazamos brevemente, sin promesas, sin palabras innecesarias. Luego nuestros caminos se separaron. El viaje de regreso fue pesado. Habíamos perdido a Miguel y Daniela había tomado otro rumbo. Ángel y Lucían apenas hablaban. No sabía si me culpaban, pero tampoco podía culparlos si lo hacían. Yo mismo no sabía cómo sentirme. Días después, finalmente divisamos la entrada del pueblo. El alivio fue leve, casi frágil. Habíamos conseguido provisiones, sí, pero el costo empezaba a sentirse demasiado grande. Y mientras cruzábamos la entrada, una idea no dejaba de repetirse en mi mente. Si sobrevivir significaba perder partes de nosotros en el camino, ¿cuánto tiempo duraríamos antes de que no quedara nada que salvar?